estás, Paulino? Enorme placer, Débora, ¿cómo estás? Igualmente. Qué tardecita de viernes, ¿no? Enorme expectativa por lo que va sucediendo en Casa Rosada, por algunas personas que ya están dentro de lo que se supone que va a ser una reunión donde tendría como corolario después una conferencia de prensa o en su defecto alguna definición de Luis Caputo y eventualmente Manuel Adorni. No sabemos si habla Javier Milei. Eso te iba a preguntar, porque no lo había sabemos. alguna especulación que podría hablar el propio presidente. Podría ser, ¿no? En principio yo no lo tengo confirmado, en un día económicamente de altísimo voltaje en la Argentina, por el salto de la inflación, por la sangría de reservas y la fuerte intervención del central en el mercado de casi 400 millones de dólares en un día, y porque efectivamente está al caer lo que se supone que será el salvataje del programa económico, que es el acuerdo con el fondo y probablemente fondos frescos, más allá de los organismos multilaterales como el Banco Mundial y otros, del Tesoro norteamericano a propósito de la visita el lunes del secretario del Tesoro. Así que yo creo que el viernes es más económico que nunca, más allá de que estamos en viernes, y efectivamente la perspectiva del fin de semana hace que muchos ya pongan el modo fin de semana a la cabeza. Pero la economía determinante a esta hora, con implicancias políticas y sociales. Sí, me impactó mucho, sé que no lo hiciste de manera deliberada, pero usaste la palabra salvataje. Sí, fue deliberado. Porque fue deliberado. Hoy, con esta sangría, con contexto, esta tensión cambiaria, en este contexto internacional, más allá de los fundamentals económicos sólidos en términos de superávit fiscal, no financiero, fiscal, bueno, al gobierno, si no le ponen dólares arriba de la mesa, el programa económico hace agua. Porque de hecho la inflación, con el 3,7 que sorprende a muchos, alimentos y bebidas creciendo incluso muy por encima, con provincias incluso con inflación del 4 mensual como Neuquén, ya empieza a corroer la entidad propia del gobierno, que tenía en la batalla contra la inflación uno de los activos más importantes validados por la sociedad. Sin duda. Todo esto en el arranque de un año electoral que tiene su primer capítulo el domingo en Santa Fe. Muy prontito en Cava. Exactamente, y con todas las discusiones políticas, ¿no? Me parece muy interesante lo que decís, me sumo, ¿no? También a esa mirada. Yo hoy le preguntaba a los que saben, yo no soy economista, por supuesto, lo hablábamos aquí con economistas profesionales, también con Pablo Fernández Blanco, con José del Río. Yo decía, este 3.7 no estaba en el radar de nadie, por supuesto el gobierno de ningún modo, o por lo menos no lo dejaron traslucir. Las consultoras, todas ellas con economistas profesionales, algunos más cercanos al gobierno, otros menos. Ninguna tenía el 3 adelante y menos el 3.7, que está más cerca del 4 que del 3. Pero yo decía, ¿en qué contexto se da? Y lo traslado siempre como una pregunta, ¿no? Se da en un contexto en donde el ajuste fiscal se hizo, ¿no? Tanto nos explicaron y todos comprendimos que la inflación era un fenómeno monetario, el equilibrio de las cuentas públicas se hizo, el ajuste también, la reducción no hay emisión monetaria. No hay emisión monetaria, se cerraron todas las canillas de la emisión. Eso dice el gobierno, algunos ponen matices. Dice el gobierno que se cerraron todas las canillas. Hay menos consumo en algunos rubros, ¿no? Porque muchos de los rubros que están ponderados en el indicador son rubros que tuvieron retracción del consumo. Entonces, cuando vos ves el 3.7 en ese contexto, decís, ¿y qué otro elemento le queda? Porque la tensión cambiaria, es cierto que ya había empezado en los últimos días del mes, pero recién empieza, me parece. Entonces, la tensión cambiaria le agrega nafta a este fuego, ¿no? Pensá esto, el timing para una eventual devaluación. No sabemos cuál es el régimen cambiario por venir. Está claro que es la principal definición que se le va a pedir, siendo viernes. Además, siendo viernes, que es muy importante siempre esto, siendo viernes, porque hay tiempo para procesar todo lo que haya que hacer de cara al lunes. La principal definición es qué va a pasar con la política cambiaria. Ahora, el timing para hacer lo que tenga que hacer el gobierno no parece el mejor, con una inflación corriendo a casi el 4, el nivel más alto desde agosto del año pasado, cuando hubo meses en los cuales estábamos discutiendo si perforaba o no el 2%. Tampoco es dramático ni trágico, pero para un gobierno que dijo que la inflación estaba pulverizada, que era un tema terminado, el 3,7 mensual, que es la inflación anual en cualquier país normal, definitivamente da la impresión de que está esbozando, por lo menos como botón de muestras, problemas que están subyacentes, no resueltos, bastante más complejos y nada simples de cara al futuro. Sí, me quedo en este tema de la comunicación y de las palabras por varias razones. Vos recién usaste la palabra, así como antes yo hice referencia a cuando dijiste salvataje, recién dijiste devaluación. Lo marco porque el gobierno está esgrimiendo todo el tiempo
algunas maneras de referirse a este tema, salto cambiario, régimen cambiario, pero claramente son eufemismos, ¿no? Todos sabemos que estamos hablando de una devaluación en la Argentina. Y la comunicación es fundamental, porque de la manera en que se comunique hoy lo que vaya a suceder, si es que habla Caputo, si es que habla algún referente del Banco Central, si habla el propio presidente Milei, las palabras son muy importantes, porque acá mucho de lo que empezó a pasar con la tensión cambiaria, más allá de que hay un fenómeno en el mundo que nadie desconoce, el tema Trump, etcétera, empezó por, bueno, ciertas dudas que generaron las declaraciones del propio ministro de Economía. 14 de marzo. Claro, entonces acá es muy importante la utilización de las palabras y cómo se comunique. Y después, recién decía algo Pablo Fernández Blanco que me pareció interesante para pensar. Él decía, bueno, hay un contexto global claramente desde hace 10 días distinto. El mundo cambió. Trump ha puesto, sin duda, el mundo patas para arriba. El gobierno podría esgrimir eso como argumento hasta para tomar decisiones que hasta acá dijo no iba a tomar. Correcto. Por caso, la devaluación. Pero también es difícil porque nosotros venimos de 4 años en donde nos decían todo el tiempo como un taladro en la cabeza, la guerra, es Ucrania, la pandemia, es la invasión rusa. Pero Macri, que empezó ya Macri. En 2021. Entonces, digo, también en cuanto a la comunicación es difícil encontrar los argumentos. Hay un tema, está debilitándose el dólar en el mundo, por lo tanto los países tienen monedas más fuertes, no más débiles. Si Argentina devalúa en sentido opuesto. Es curioso, ¿no? Pero querido Leandro Gavín, yo quiero sumarlo simplemente porque además a esta hora la información es que se dieron vuelta a los bonos, que venían muy bien, venían recuperando fuerte, el riesgo país estaba bajando y sin embargo ahora están otra vez en rojo. Sí, 1,5% abajo y de vuelta, ¿no? El gran dilema es qué va a pasar con las reservas, por eso tenés una tensión en el mercado de riesgo país. O sea, el tema es, querido Leandro, a esta hora que vos tenés bonos en dólares cayendo, el riesgo país subiendo un poquito, sí. Dólares financieros cayendo. Bajando 2%. 2%, sí. Pero el blue subiendo un poco. El blue un poquito está un poco más bien retrasado, ¿no? En comparación con el MEP y el contado con liquidación. O sea, ahí el blue vuelve a ser el dólar más caro a 1.375. 1.300, ya te chequeo el dato final. O sea, más o menos, promedio. Sí, está 1.360 en realidad, el blue 1.360 ahora y está 1.333 el contado con liquidación, una baja del más del 2%. O sea que el contado con liquidación bajó fuerte, en la perspectiva de que el gobierno, si hace un ajuste del tipo de cambio oficial que está por debajo de los 1.100, en ningún caso superaría los 1.300. Pongámoslo en estos términos. No sabemos, pero se habló tanto de ese nuevo régimen cambiario que todo el mundo está a la expectativa de lo que pase hoy y de hecho todo lo que está ocurriendo en Casa Rosada, en esa ventana que tenemos ahí y a la cual vamos a ir en instantes nada más, da cuenta de que hoy es un viernes al viejo estilo, a la vieja usanza, Débora, vos que tenés algunos años como yo, en donde los viernes siempre había una ventana abierta a anuncios económicos por venir a propósito de. Hoy el gobierno entró en esa lógica. Si la memoria no me falla, en el gobierno de Macri, cuando toma la CUNSA, los últimos meses el Ministerio de Economía, la vuelta al cepo y toda esa cuestión también fue en un fin de semana o en la última hora de un viernes. Yo también veía recién, estaba esperando algún tuit, alguna comunicación oficial, claramente el 3.7 no ha generado ninguna, pero hay un tuit del Ministerio de Economía que me llamó la atención porque la única referencia que hacían a este índice de inflación era compararlo con marzo del año anterior, que fue el 11%. Pero es un poco tirado de los pelos, ¿no? Ese paralelismo. Sí, entró Sturzenegger, me dicen, no bajó la ventanilla. No bajó la ventanilla, aparentemente, sí. Sturzenegger ya está en Rosada. ¿Quién más va a estar a esta hora, Paulita? Sabemos que van a estar Luis Caputo, ahí está Sturzenegger, mirá. Ese es el momento en el que entra uno de los ministros, que es el ministro por excelencia en todo el capítulo de desregulación, motosierra y demás, que incorporó Milei. Está entrando a la Casa Rosada. Ya adentro está Luis Caputo, me dicen, ¿puede ser? Sí, Santiago Bausili, el presidente del Central, también estaría yendo, lo que dicen del Banco Central, no el resto del directorio que estaría esperando en lo que es el Banco Central Reconquista 266. Muy bien. Está Nico Edwin ahí. Nico, bienvenido, buenas tardes, querido Nico Edwin. Paulino, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, para todo el equipo. Mucha expectativa por esta reunión de todo el gabinete del presidente Javier Milei, quien llegó pasadas las 4 de la tarde. Antes Guillermo Francos, porque tuvo una reunión con una comitiva china. Todavía no se detallaron de qué es el contenido, ¿no?, de esa reunión, pero ahora esta imagen. Recién veíamos entrar al ministro Federico Sturzenegger de desregulación, quien no bajó la ventanilla, y hay un clima también de inactividad, incluso en redes sociales por parte de los ministros, a la espera de lo que va a pasar hoy, la oficialización del desembolso
del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 20.000 millones de dólares y cómo va a ser también ese desembolso y una imagen. Dicen que se espera algo más que una imagen. En este momento también están ingresando una camioneta, no puedo visibilizar qué ministro está adentro, pero empieza a llegar ya pasadas las 5 de la tarde Bueno, los ministros muy bien. para esta reunión con el presidente Milei. Nico, vamos a volver con vos en un ratito nada más. Sos prioridad, cualquier novedad allí. Definitivamente, Débora, yo iba a preguntar cuál ha sido la reacción oficial al dato de inflación del 3,7 que el gobierno creo tenía algún indicio ya ayer. Por eso Santiago Caputo hizo algo poco digamos poco usual, no poco usual. Probablemente pudo haber sido muy apropiado. Santiago Caputo en algún momento dijo a algunos que la Argentina estaba más cerca que nunca de salir del cepo cambiario. Eso es lo que dejó traslucir. Claro, la fecha que le puso es agosto, septiembre, antes de las elecciones en todos los casos. Incluso antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que son el 7 de septiembre. Ahora, esa definición escondía que tal vez había un salto por elevación para buscar una agenda distinta al de la inflación, la de la asfixia financiera, la de la sangría de reservas o la del apoyo del fondo en un momento de turbulencias y de cierta debilidad del programa económico en términos, clave, por lo menos, de política monetaria, es clave, de política cambiaria, perdón. En materia de las consecuencias económicas que tiene todo esto, la comunicación del gobierno. Cómo elige usar las palabras, qué quiere comunicar, cómo retoma la iniciativa política, cómo gana la agenda pública, como vos recién hiciste referencia a este tema del cepo o cualquier otro que el gobierno entienda puede hacerle retomar una iniciativa frente a la incertidumbre de una sociedad que mira con enorme expectativa a un gobierno al que le depositó un mandato que hasta acá había cumplido parcialmente, que era bajar la inflación, Correcto. con esta luz amarilla que nos dio el 3,7, que yo, repito, más allá de que el gobierno pudiera ayer haber tenido ya algún dato de primera mano, consultoras todas muy reconocidas y algunas más cercanas, otras menos, ideológicamente o en posicionamientos al gobierno, no daban ni cerca este número, ¿no? O sea que cuando dieron más de lo que el INDEC dijo, muchos especulaban, el INDEC empezó a mentir. Nosotros dijimos, mira, no hay un solo argumento técnico. Lo que sí está pendiente en la Argentina es la discusión de la canasta que mide los precios de la inflación, que probablemente haya que actualizarla porque los consumos se actualizan y eso es algo que está pendiente y que el gobierno en algún momento quiso impulsar, después se retrotrajo. Y yo creo que vamos a tener que hacer. Ahora, Bueno, en cualquiera de los casos, no es espera. que el INDEC esté mintiendo. No lo hacía antes, no lo hace ahora tampoco. Y lo que vos recién decías, los técnicos, ¿no? Pues es un tema súper complejo desde el punto de vista técnico, el metodológico de la medición. Dicen que si se modificara para ayornarlo o actualizarlo, porque en la ciudad, de hecho, la inflación suele ser más alta, no fue este el caso, que en la nacional, por la actualización que han tenido en la metodología, sería más alta porque es lo que percibimos muchas veces nosotros los ciudadanos cuando te da, no sé, 2.2 y vos decís, bueno, pará, pero en mi economía no me parece que ese sea el indicador de inflación porque no están ponderados muchos de los elementos que las clases medias más utilizan o consumen. O sea que si hubiera un cambio metodológico incluso para los distintos gobiernos podría ser no demasiado recomendable en el primer periodo porque el reacomodamiento de la canasta muchas veces genera que vaya al alza. Tal vez, no digo que no. No lo sé, pero es un tema complejo, Nos vamos a quedar, Débora, aquí porque tenemos una tarde muy intensa. Me quedo viéndolos más que nunca. Viste que los viernes uno a veces dice desconecto, desenchufo, nada. Me quedo prendida acá a la pantalla. Mensaje sería, sí, hacelo. Un rato. Pero, aunque sea de reojo, mirá, porque algunas cosas pasan. Voy a mirar, quédate tranquilo que voy a mirar. Un placer de siempre, Gracias. Débora. Buen fin de semana, gran tarea, nos ponemos en marcha.